Ya estoy cansado que me digas que me amas, que me adoras cuando no es verdad. Porque tus hechos me demuestran lo contrario cuando lejos de mi casa estás. Te has engañado a ti mismo, no soy tu juguete de domingo. Cuando vienes a la iglesia a dar lo que te sobra y para ocupar un lugar. Estoy cansado de que cambies mi mensaje hablando solo de prosperidad. Y que le digas a mi pueblo que tan solo es bendecido aquel que tiene más. Dime qué has conseguido, aparte de llenarte los bolsillos. Cuando mueres lentamente te derrumbas poco a poco y ni cuenta te das. Vuélvete a mí, a la senda que un día te tracé, aquella que es llamada antigua, pero su final sabe a miel. Vuélvete a mí, a la senda que un día te tracé, aquel altar abandonado en el ayer. Ya estoy cansado de que te robes mi gloria cuando subes en algún altar, porque tu nombre es de última noticia en la radio, en la publicidad. Te has llenado de ti mismo, de tu fama y egoísmo. Te importa más lo que digan en la prensa que lo que en mi palabra está. Ya estoy cansado de que encubras tu pecado con estúpida apariencia de piedad, de que recibas en el frente al que tiene un lindo traje y al mendigo deje atrás. ¿Crees que mis ojos no lo han visto? Te has engañado a ti mismo. Te has olvidado del enfermo, el caído y el hambriento, el que en la reja está. Vuélvete a mí, a la senda que un día te tracé, aquella que es llamada antigua, pero su final sabe a miel. A mí, a la senda que un día te tracé, aquel altar abandonado en el ayer. El tiempo está cercano, yo estoy a la puerta, llamo. Despierta, hijo mío, vuelve a tu primer amor. Vuélvete a mí, a la senda que un día te tracé, aquella que es llamada antigua, pero su final sabe a miel. Vuélvete a mí, a la senda que un día te tracé. Tan solo diles mi palabra, como la dejé. Bendiciones, este es el Pastor Máximo de León de la Iglesia de Gracia Nueva Vida, con servicio los miércoles y los viernes a 7:30 de la noche en nuestra comunidad Zoom, y los domingos a las 12 del mediodía transmitiendo por la plataforma gracianuevavida.online.church, por las plataformas de Facebook Live y YouTube. En esta preciosa tarde queremos traerle un tema bien interesante. Es el tema ser o no ser, vivir o morir. Es extremadamente importante en estos tiempos maravillosos en que estamos enfrentando desafíos nuevos y
caminando trayectos nunca antes vividos. Queremos invitar al Espíritu Santo que nos ayude en este momento para que este tema sea de impartición para ti. Es interesante que la vida está llena de desafíos, pero para el creyente hay esperanza, porque estamos con el Señor. El Señor nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Todos queremos, de una u otra manera, ser usados por el Señor. La pregunta viene siendo, ¿qué estamos haciendo nosotros para estar disponibles para Él? Te invito a que tomes tu Biblia, algo en qué anotar. Y ya hemos orado al Espíritu Santo para que nos hable directo al corazón. El Padre no está buscando por habilidades o personas habilidosas. Si ciertamente antes que buscar habilidades o gente habilidosa, lo que Él quiere saber es si estamos nosotros dispuestos y queremos servirle a Él, pero buscando obedecerle. Porque ciertamente Él es todopoderoso y Él puede proveerse lo necesario, los dones necesarios, las capacidades necesarias, los talentos, cada vez que Él lo necesite. Pero lo interesante de esto es que Él nunca va a forzar a nadie a servirle, sino que espera que cada una de sus criaturas le sirvan voluntariamente. En el libro de Hebreos, capítulo 12, en el verso 4, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Muy interesante este tema. Yo estoy creyendo que va a transformar tu vida, va a transformar la mía, así como ya la está transformando en la medida que he estado estudiando el tema. Quiero hacerte unas cuantas preguntas. ¿Todavía batallas con algún pecado o simple y llanamente te rindes a ellos? Cada vez que viene la tentación a tu vida, ¿tú cedes? ¿Eres una presa fácil de las tentaciones del enemigo? Es interesante que en una analogía que escuché sobre dos equipos que estaban compitiendo en deportes, el entrenador de uno de estos equipos siempre le decía que se enfocaran en los jugadores débiles, en los menos habilidosos, en los menos capacitados. Y cada vez que hacían esto, ese equipo ganaba. La historia se repetía. Y es precisamente lo que hace el enemigo con nosotros. Está buscando a aquellas personas que son una presa fácil para él, y a esos ataca. Y quiero que entienda esto. El pecado, sabemos que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, pero ciertamente el pecado nunca en la vida de una persona dejará de traerle consecuencias, no solamente a esa persona que está pecando, sino también literalmente a todas las personas que están alrededor de nosotros. Muchas veces pensamos y comenzamos a clasificar pecados. Quizás este no es tan fuerte, aquel no, es más, trae más consecuencias. Y en cierta manera hay pecados que traen más consecuencias que otros. Pero al fin y al cabo no tenemos que estar categorizando cuál deja o cuál no deja más consecuencias, porque pecado es pecado, y pecado es sencillamente desobedecer a nuestro Señor Salvador, a nuestro Padre. Dice la palabra del Señor, quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Quiero que entiendas eso. Pecado es violar la ley de Dios, o lo que se le dice la Torá. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es siempre bueno tenerlo en perspectiva, porque el pecado no debe ser tomado de manera liviana. Cada una de las personas que están escuchando este tema, tanto los de nuestra iglesia como las personas que vayan a recibir este video
después de que sea compartido, debemos tener bien claro que el pecado es transgredir, violar la ley de la Torá o la ley de Dios. Ciertamente, esta es una palabra que muchas veces se tergiversa y se malinterpreta. La palabra Torá no ha caducado y no ha pasado de moda, porque la Torá es la instrucción de nuestro Señor, de nuestro Padre, las instrucciones de vida, y estas no pueden ser tomadas livianamente y ponerla a un lado. Continuamos en ese pasaje, ya en el verso 5 hasta el 6, y dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece, oiga eso, en Él no peca, o sea, no transgrede la Torá. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¡Wow! Es tremendo. Vamos a mantener en perspectiva el tema, ser o no ser. Es como si pudiéramos decir, de hecho tomé esa frase de una obra de Shakespeare, ser o no ser podría ser vida o muerte. Y creo que todos los que me están escuchando anhelan vida. Y esa vida está en seguir las instrucciones de nuestro Padre. Una cosa es caer en pecado un día y otra cosa es estar literalmente sin el deseo de querer remover un pecado habitual en nuestras vidas. En el libro de Lucas, capítulo 11, es precisamente lo que Jesucristo le dijo a los fariseos. Lucas 11, en el versículo 39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Hay tantos mensajes hoy en el internet, mensajes en las redes, mensajes de tu iglesia, mensajes de mi iglesia, mensajes de este predicador. Y me llega a la mente en estos momentos la parábola del sembrador. La semilla era la misma, el sembrador era el mismo, pero el terreno no era el mismo. De hecho, ese terreno dio a diferentes tipos de cosecha. Yo quiero invitarte a que reflexiones en los tantos mensajes que estamos escuchando. ¿Por qué no evaluarnos a nosotros mismos para que la palabra del Señor tenga un efecto contundente y todos los que nos rodean puedan ver que hay un cambio que se está operando y se está dando unos grados de madurez a causa de la obediencia a la palabra del Señor? Dice así literalmente, vamos a repetirlo, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. En este tiempo la mayoría de personas solamente quiere escuchar mensajes motivacionales, mensajes humanistas. Y cuando usted le trae la palabra que confronta, la gente le pone a usted como una etiqueta de que usted es un predicador fatalista. No estamos en eso, pero creemos que debemos predicar, como decía Pablo, todo el consejo de la palabra del Señor. Ciertamente, a esta gente, a estos fariseos, Jesús le dijo en el libro de Mateo un mensaje que precisamente no quiero que sea para ningún creyente. Escúchame atento, tú puedes proponerte en este momento con la ayuda del Espíritu Santo que este no sea un mensaje más, que entre por aquí y salga por acá, sino que tú digas: desde hoy quemo los barcos a la vida de pecado. Y como hizo aquel conquistador español que llegó a España, que quemó los barcos para no regresar hasta que no cumpliera la misión, en este día yo te invito a que quemes esos barcos de impiedad y de pecado y que tornemos nuestros corazones en amar la Torá, en amar la ley de Dios y en seguir sus preceptos e instrucciones que son vida. Por eso dije el tema, ser o no ser, to be or not to be. Y dice Mateo capítulo 7 en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oído, porque la gente cree que todo lo que brilla es oro. Pueden haber milagros, pueden haber saltos, pueden haber brincos, la gente cayéndose para atrás, algunos hablando en lengua, y que precisamente en su corazón no esté el anhelo de querer agradar al Padre. En el verso 23 está esa declaración contundente que nadie quiere escuchar. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Oiga eso: apartaos de mí, hacedores de maldad. O más bien, aquellas personas, esa palabra traducida allí, maldad, es sin ley, que no atesoran el obedecer en sus corazones la ley de Dios. Eso es algo tremendamente interesante. Me gusta una ilustración que alguien dijo, que nosotros, al tener la palabra de Dios, tenemos la clave, tenemos la llave. Y muchas veces, tratando de ayudar a otras gentes, oígame esto, tratando de ayudar a otros que no quieren dejar su estilo de vida, nos pasa como esta ilustración. El pecado que ellos tienen termina conquistándote a ti también. Y ni entras tú ni dejas entrar al otro. Lo interesante de este caso de la ilustración es que usted tiene la llave en la mano y va a alguien que está en una celda, encerrado, en prisión, en una cárcel. Pero en vez de, una vez usted abrió la celda para ayudar a esa persona y esa persona no quiso dejarse ayudar, entonces usted va a entrar a la celda y encerrarse con él. Es algo para meditar en estos tiempos donde el tiempo ya escasea. Debemos evaluar y pedirle al Señor que nos dé discernimiento para ver cuáles son esas personas que realmente quieren ayuda, que son parte de las ovejas de Dios, que van a venir, ¿verdad?, a ser parte de su familia, y aquellas personas que realmente en el espíritu usted percibirá que realmente es una pérdida de tiempo. Cuando pensamos en eso, quiero que usted vea lo que dice la palabra del Señor. Lo dijo Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6. Libro de Gálatas, capítulo 6, un pasaje maravilloso. En el versículo 1, precisamente, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Yo sé que en los círculos tradicionales, ¿verdad?, y más como caribeños, donde hay Pentecostés, donde hay fuego del Espíritu Santo, muchas veces podemos estar en un corre-corre sin hacer un detenimiento serio al estudio de la palabra. Y ver, no solamente es cuestión de estar escuchando muchos mensajes necesariamente, sino que lo que está escuchando o la palabra que usted ha decidido estudiar, entrar en un momento de quietud para evaluar cuánto de ella yo estoy dispuesto a entender y a obedecer. Porque dice acá: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, Pablo nos motiva a que brillemos como estrellas. Nos lo dice en el libro de Filipenses, capítulo 2. Mire qué tremendo consejo nos da Pablo. Filipenses 2, del verso 14. Este día es un día histórico para ti. Este día es un día donde Dios ha decidido bendecirte. No es una prédica más, no es un estudio más. Tú y yo vamos a hacer un poder de acuerdo en creer que literalmente la unción fluirá a través de la palabra y traerá una impartición a tu vida donde habrá un antes y un después. Puedes poner la fecha de que en este día el Señor ha decidido traerte luz y salvación, no por el mensajero, sino por el mensaje y por la palabra que Dios por gracia ha decidido traer a tu corazón. Dice el versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares
en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hago una pausa, porque yo pido al Padre que esto no sea un mensaje más. Hago una pausa, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hago una pausa, porque creo que fuiste creado para cosas grandes, para un destino único en la vida. Este mensaje viene a ti por gracia de Dios, por gracia y misericordia. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 13. Piensa en el tema, ser o no ser, vida o muerte. Verso 12 de Romanos 13, dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¡Wow! ¡Qué lindo! Vistámonos las armas de la luz. Es poderoso. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este apóstol Pablo fue utilizado grandemente por Dios. Por eso dice en Efesios capítulo 5, verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Yo oro para que el Padre te dé a ti, a mí, carácter, determinación, frente de pedernal, para no tolerar que nadie tome tu corona, ni arruine tu destino profético, ni arruine tu llamado. Que personas que han sido enviadas a ti para sacarte del camino, Dios la quite de en medio, la quite de tu lado y te agregue personas que te traen valor, que te ayudan a tenerle más temor al Señor y a su palabra. Estamos en tiempo donde nosotros no debemos estar buscando vivir cerca del precipicio del pecado. Debemos estar lo más lejano del pecado y no ponernos, ¿verdad?, lo más cerca de la tentación. Porque si hacemos así, el enemigo no parará en lanzarnos ataques terribles. Esto es como pensar, alguien dijo que en la antigüedad el darse la mano era señal como de venir en términos de paz. Pero cada vez que el enemigo viene a darnos la mano, a darnos un saludo de mano, ofreciéndonos, ¿verdad?, cosas que van en contra de la palabra, usted ni siquiera tiene que darle el saludo de mano, ni abrirse a semejantes propuestas. Por eso es que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Nuevamente vamos allí. Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, escuche esto, por el engaño del pecado. El pecado. Usted se imagina, después que usted aceptó a Cristo, o que el Señor lo escogió a usted más bien, y usted se ha guardado, y el Señor lo ha protegido para que en el último minuto usted vaya a perderlo todo, y vaya a perder su salvación, y vaya a perder el vivir para siempre con el Señor. No, yo tengo la fe que tú no eres de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que perseveran. Y yo te bendigo en este día con entusiasmo, con gozo, con unción, con regocijo, con el gozo de la salvación. Es cierto que cada vez nosotros estamos siendo perseguidos,
estamos siendo siempre, ¿verdad?, acorralados por el enemigo, pero nosotros no debemos estar caminando en la defensiva, sino a la ofensiva. Y ciertamente tampoco debemos ser como los cristianos termómetro, que simple y llanamente lo único que hacen es que se ajustan al medio ambiente. Debemos ser cristianos termostatos, que cambiamos, ¿verdad?, el medio ambiente tan pronto llegamos a un lugar. Hay cristianos que son como el camaleón, cambian según el ambiente. No, mientras más persistimos en desobediencia, más desarrollamos insensibilidad al Padre. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, oiga eso, toda sensibilidad. Eso es como cuando usted va al dentista. El dentista le pone la anestesia y comienza a trabajarle después que eso le adormeció esa área. Y usted no me escucha un ruido, usted no siente nada, pero usted sabe que se está haciendo un trabajo. La anestesia quita la sensibilidad. Entonces no debemos permitir que el pecado nos quite la sensibilidad al Señor. Óigame, perdieron toda sensibilidad, y cuando se pierde la sensibilidad al Señor, se entrega a la persona a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No debemos llegar a unos niveles de acercarnos hasta el pecado para ver cuán fuertes somos o cuánto de fiel va a ser el Señor en protegernos, porque no debemos tentar al Señor. En el libro podríamos caer incluso de ser igual que Sansón. En el libro de Jueces vemos una historia muy triste que ya usted la ha escuchado, pero que no está de más, ¿verdad? Al contrario, nos ayuda en este tema. En Jueces 16, verso 20 dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, oiga, que Jehová ya se había apartado de él. No podemos permitir que nos pase lo mismo que a Sansón. Más bien debemos tomar el consejo de nuestro Señor. Y este mensaje va para recién convertido, como para cualquier persona que tenga 10, 20 o 30 años en el Evangelio. El Señor dijo en Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, escuche, esclavo es del pecado. Nosotros entendemos ciertamente que en este caminar en que estamos, que se nos ha sido dado porque nos escogieron a nosotros, no es un llamado a buscar las cosas convenientes, es un llamado a la santidad. En el libro de Hebreos, capítulo 12, notará que esta palabra en este día está lleno de pasajes de la palabra. Dice en Hebreos 12, verso 14, seguid la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es solamente separación de lo malo, sino separarnos hacia Dios. Separación del mundo es maravilloso, pero la clave está en separarnos hacia nuestro Señor, lo cual nos va a impartir más santidad. Esto lo podemos corroborar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, donde Pablo le escribe a esta iglesia: hermanos,
Y yo te recomiendo que estos versículos tú lo anotes y lo estudies tranquilo. Tenemos la tendencia a escuchar un mensaje y ya. No. Vamos a pedirle al Padre que a través del Espíritu Santo podamos revisitar cada uno de estos versículos. Verso 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Poderoso. ¿Y cómo son los niños en forma de pensar? Una vez ellos se dan cuenta que, por ejemplo, algo le hace daño, se asustan, ¿verdad? Se retiran. Si algo lo quemó en algún día o algo lo asustó y le creó un pánico, eso causa un miedo. Entonces nosotros, aunque Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio, pero adoptar esa actitud, mejor retraernos de todo aquello que nos va a causar problemas, que nos va a causar daño. En el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 22, dice: absteneo de toda especie de mal. Qué lindo. Debemos apartarnos no solamente del pecado, sino de toda cosa que, aunque no sea pecado, parece pecado, para no solamente hacerlo por causa nuestra, sino para no poner a otros a pecar. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 8, dice de manera contundente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, nosotros no debemos estar probándonos a nosotros mismos para ver cuán fuertes somos, porque muchos han caído en esa trampa, arriesgándose a ver cuánto resisten y cuán fuertes son en el Señor. Huye de las pasiones juveniles, dice el apóstol Pablo en otro pasaje. ¿Para qué estar nosotros inventando? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, verso 12. Quiero que visualice que cada uno de estos pasajes es como un nitrógeno, es como una vacuna en contra de todo tipo de plaga espiritual que quiere venir a socavar tu fundamento en el Señor. Dice el verso 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es validado y enfatizado. Y yo quiero que tú pienses en esto. Quiero hacerte una pregunta y ya me la quiero hacer a mí mismo. ¿Cuán serio tomamos nosotros el pecado? Es para meditar. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y por eso usted ve que estoy predicando pausado. La idea no es predicar necesariamente evangelísticamente para que rápidamente alguien sea impactado por la unción y sea sacudido. Ok, pero en este momento, aunque eso es válido predicar así, en este momento estamos enseñando. Literalmente dice el verso 15 al 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuánto tiempo hace que se dijo eso? Si eran malos en aquel tiempo, ¿cuán malos son hoy? En el Salmo 66, verso 18. Salmo 66, verso 18. Qué poderoso ese pasaje. Dice: si en mi corazón, oiga, hubiese yo mirado la iniquidad, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. Si buscas este pasaje en otra versión te da más luz todavía. El Señor no me habría escuchado. Así que en realidad lo que necesita ser examinado, más que el mundo o el diablo, es examinarnos a nosotros mismos para ver cuál es la vista, cómo vemos nosotros el pecado. Protegemos ¿verdad?
y encubrimos pecado para que la gente no lo vea, o lo aborrecemos, como estamos supuestos, ¿verdad? O nos esforzamos en querer eliminarlo de nuestras vidas. En el libro de Lucas, de hecho, usted sabe que el carácter es quiénes somos cuando nadie nos está viendo. En el libro de Lucas, capítulo 15, una breve porción de esa famosa parábola del hijo pródigo. En el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. ¡Wow! Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En este día deja que el Padre corra a ti a través de estas palabras y que toque tu corazón. Y si había estado contemplando abandonar el camino del Señor, o has tenido pecados ocultos en el cual te está deleitando y le estás abriendo puertas al enemigo, este es el día para parar y regresar como el hijo pródigo a la casa del Padre. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y él, el hijo, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¡Wow! ¡Qué impactante! Comparemos lo que dijo David en el Salmo 41. Yo me estoy gozando con este pasaje, no tanto por los likes que va a tener o por las veces que va a ser compartida, sino porque para mí mismo está haciendo un cambio y quiero que también lo haga en ti. En el Salmo 41, David dijo una confesión similar en el verso 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Estamos viendo la actitud al pecado. Hasta que nosotros, quiero que anote esta frase, hasta que nosotros veamos o no veamos como una ofensa el pecado, una ofensa contra el Señor, no lo vamos a ver correctamente. Tenemos que ver que el pecado en toda su forma es una ofensa contra Yahweh. En Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El autor de Hebreo aún lo expandió un poquito más diciendo que no necesariamente las cosas que nos aguanta de disfrutar y de avanzar en Dios sea pecado. En el libro de Hebreos hay otras cosas donde se nos muestra que no es pecado, pero que nos detienen en el avance, ¿verdad? Y en nuestra relación con el Señor. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, ahí está, y del pecado que nos asedia. Pesos son aquellas cosas que no son pecado, pero que te detienen en una carrera, ¿verdad? De 100 o 300 metros y más en esta carrera de la vida. Nosotros no podemos permitir que aquellas cosas que no son pecado nos detengan en el avance. Así que esto es para meditar. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios 6, en el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, me son permisibles, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¡Qué confesión más contundente! Yo pregunto en este día, ¿habrá algo en tu vida que no te trae beneficio, que no te trae bendición? ¿Habrá algo en tu vida que te está dominando y que te tiene esclavo, que no te deja ser libre, no te deja ser tú, no te deja tener paz? ¿Ha considerado usted pedirle al Padre
que le revele cuáles son aquellas cosas que son peso, que impide que usted avance. Alguien recomendó lo siguiente: poner en un papel tu nombre completo y que tú pongas una lista de aquellos pecados que están en tu vida que no te dejan avanzar. Porque ciertamente ignorar esos pecados no nos va a llevar a ningún lado. En el libro de Romanos, capítulo 12, en el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¡Wow! Impactante. Romanos 12:3. En el libro de Santiago, capítulo 5, Santiago capítulo 5, en el versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quieres tú tener una vida de oración poderosa y efectiva? ¿Quieres ser usado por Dios de una manera poderosa? Recuerda lo que dijimos al principio. Dios nos quiere utilizar. La pregunta es cuán disponible estamos. Dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 21. Así que si alguno se limpia, note bien, si alguno se limpia, no que Dios te va a limpiar, de estas cosas, usted lo lee en su casa en el contexto completo que está hablando precisamente de apartarse de la impiedad. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, oiga, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En otras palabras, el Padre nos quiere usar, pero si todavía nos agarramos de ciertos pecados o permitimos que ciertas cosas sean nuestros maestros y nosotros nos convertimos en esclavos, entonces eso limitará la disposición de Dios para querernos usar a nosotros y causará que sencillamente no nos use para nada. Es tiempo de dejarnos usar por el Señor nuestro Padre Celestial. En este día te bendigo. Este es el Pastor Máximo de la Iglesia de Gracia Nueva Vida. Si ha sido de bendición este tema para ti, por favor compártelo. Y no solamente eso, si quieres colaborar con esta visión, en el botón que dice Give o Dar, puedes dar tu aporte para la gloria de Dios. Te bendecimos, te bendigo con fortaleza en el hombre interior. Hasta la próxima.